En lo alto de la montaña del reino de Balmor, el gran castillo de Eliant brillaba bajo un sol agonizante. Sus torres de obsidiana se alzaban como dedos oscuros contra un cielo encapotado de tonos rojos y grises. La última guerra, conocida como el Asedio de las 5 Lágrimas, había terminado apenas unos meses atrás, dejando a su paso ruinas humeantes y almas rotas. Los pasillos del castillo, una vez llenos de música, diplomacia y risa, se habían vuelto mausoleos del pasado. Tapices raídos ondeaban con el viento que se colaba por las grietas abiertas por los temblores de la última batalla. Las fuentes habían sido vaciadas por miedo al veneno, y los jardines convertidos en cementerios improvisados para los soldados caídos. El rey Efraín IV, otrora venerado como el sabio del trono blanco, se mantenía en pie en la terraza occidental, donde podía ver los campos de batalla y los valles antaño verdes que ahora eran ceniza. Vestido con su capa azul noche y la corona torcida por el impacto de una lanza enemiga, contemplaba en silencio el ocaso del mundo que había intentado proteger. «No queda nada», murmuró, más para sí que para los pocos sirvientes que quedaban. A su lado, su fiel consejero Yago, un hombre enjuto de rostro afilado, ojos incandescentes como carbón al rojo vivo y manos siempre temblorosas por algún antiguo veneno, lo observaba con una mezcla de compasión y expectativa. «Majestad», dijo Yago con una voz serena, casi hipnótica. «La guerra no ha terminado. Solo ha tomado una nueva forma. Se arrastra en el silencio, se esconde en las miradas de los sobrevivientes. Y volverá». Efraín asintió lentamente. «Mi padre murió luchando por la paz. Mi abuelo murió luchando por la justicia. Yo he matado más hombres de los que puedo recordar. ¿Y para qué? Las tumbas no entienden de ideales». Yago se acercó, con el cuidado de quien no quiere romper un vidrio ya agrietado. «Pero quizás, Majestad, no hemos intentado todo. Hay conocimientos que fueron enterrados, doctrinas que los antiguos sellaron por miedo a su poder. Tal vez sea hora de mirar hacia donde nadie ha osado». El rey lo miró con cejas fruncidas. «¿Te refieres a las escrituras prohibidas?» «A algo más que eso. Me refiero a la voz de la tierra». Efraín guardó silencio por varios segundos. Esa leyenda le había sido contada de niño, como una advertencia y un misterio. Eso es solo un mito, Yago. Y sin embargo, muchos mitos han nacido de verdades temidas. Si existe una forma de reescribir el alma humana, de sellar el impulso de guerra desde su origen, ¿no es su deber buscarla? El rey cerró los ojos. Podía escuchar el eco de los cañones, el clamor de los huérfanos, el crujido de la madera rota bajo botas ensangrentadas. «Estoy dispuesto», susurró, con una voz más vieja que sus años reales. «Pero si abrimos esa puerta, no podré garantizar lo que habrá del otro lado». Yago sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue una sonrisa de quien ha esperado toda su vida por ese momento. Ningún cambio verdadero viene sin un sacrificio. Esa noche, en la biblioteca secreta bajo la Torre del Olvido, el rey Efraín y su consejero descendieron por escaleras cubiertas de polvo y telarañas. Cada paso resonaba como si despertara ecos antiguos. Al fondo, tras 3 puertas selladas con sangre de reyes, encontraron el tomo. Era un libro sin título, cubierto de cuero ennegrecido y con una cerradura viva que respiraba lentamente. Al tocarla, el rey sintió una punzada de dolor y una visión: el castillo ardiendo, su rostro cubierto de escamas, y un niño sin ojos cantando una canción sin palabras. «Ya nos ve», dijo Yago con reverencia. Al abrir el libro, letras incandescentes danzaron sobre las páginas, como si escribieran y se borraran al mismo tiempo. Efraín leyó fragmentos incomprensibles, pero uno se clavó en su memoria. Solo el que renuncia a la paz podrá forjar una paz eterna. Mientras la madrugada moría y un nuevo día nublado comenzaba, Efraín comprendió que había cruzado un umbral invisible. Ya no era un rey, era un buscador. Y no sabía que esa búsqueda traería el fin que tanto temía. Las brasas del sur de Balmor no se habían apagado. Mientras el rey Efraín abría portales antiguos en las entrañas del castillo, en las planicies ennegrecidas donde antes florecían los campos de Aberen, una mujer de cabellos oscuros como el ébano y ojos de llama ardiente organizaba una revuelta. Se llamaba Lira, hija de campesinos asesinados en la tercera ofensiva del norte, y ahora era comandante de los insurgentes del Valle Quebrado. Los sobrevivientes la seguían como a una profetisa. No por fe ciega, sino por necesidad. Lira hablaba con el lenguaje de la furia, y cada palabra suya era una chispa en los corazones rotos de su pueblo. «Nos llaman traidores, pero fueron ellos quienes quemaron nuestros hogares», gritaba desde una roca elevada, con la capa roja ondeando tras ella como una lengua de fuego. «Nos acusan de rebelarnos, pero fue su corona la que condenó a nuestras madres y hermanos». Un rugido de aprobación le respondió. Entre la multitud,
se hallaba su hermano menor, Milo, un joven de rostro sereno y manos hábiles para sanar. Mientras ella reunía armas y soldados, él recogía hierbas medicinales y restauraba huesos rotos. «Hermana», dijo aquella tarde, cuando las fogatas ya humillaban a las estrellas. «No puedes convertirte en lo que odiamos». «No entiendes», respondía ella, sin mirarlo a los ojos. «Hay algo que está por despertar. Lo he visto en sueños. Una figura envuelta en sombras que susurra que el fin está cerca. Que el trono se tambaleará. Que yo debo estar allí cuando ocurra». Milo frunció el ceño. «Lyra, esos son delirios. El odio te ha cegado. El mundo necesita puentes, no más espadas». Pero Lyra ya no era la niña que había llorado por sus padres. Ahora era un emblema, y los emblemas rara vez dudan. Esa noche, un anciano llamado Braviel llegó al campamento. Iba cubierto con harapos de viajero, pero sus ojos brillaban con la intensidad de quien había visto demasiado. «Busco a la que sueña con la sombra», dijo con voz rígida como piedra. «Hay un eco que crece en las montañas. Un eco que solo uno puede callar». Lyra lo recibió con recelo. Braviel habló de un antiguo poder, una entidad dormida en los confines de Vara. Dijo que el rey también buscaba ese poder. Que el equilibrio del mundo dependía de quien llegara primero. «El oráculo de Vara los juzgará a ambos», profetizó. «Y uno decidirá por todos». El campamento se llenó de susurros. Lyra no necesitaba más razones. Preparó a sus mejores hombres y se dirigió al norte. Durante la travesía, el paisaje se transformó de llanuras rotas a colinas cubiertas de niebla, y luego a sendas empinadas de roca y nieve. Cada noche, los sueños regresaban. En uno, veía a Efraín cubierto de polvo dorado, pronunciando un decreto que enmudecía al mundo. En otro, a Milo solo, rodeado de cuerpos sin rostro. «Tienes que regresar», le imploraba Milo cada vez que ella despertaba sudando. «No estás destinada a destruir». Pero ella no lo escuchaba ya. La llama en su interior ardía demasiado fuerte. En una aldea olvidada por los mapas, encontraron a una mujer muda que tallaba figuras en piedra volcánica. Al ver a Lyra, dejó caer su cincel y se arrodilló. Con carbón, escribió en el suelo: «Tú eres la que el oráculo espera». Lyra sintió el peso de algo más grande que su venganza. Quizá, por un segundo, también sintió miedo. La escena finaliza con la columna de humo de su campamento a lo lejos, el rostro de Milo preocupado, y Braviel rezando en un idioma olvidado. Y en las montañas de Vara, una piedra se resquebraja, como si el oráculo también estuviera despertando. La noche en Eliant era más espesa que de costumbre. Una bruma sin viento se había posado sobre las torres y las almenas del castillo. Bajo sus cimientos, oculto tras 3 niveles de bóvedas selladas y pasajes que solo Yago conocía, el rey Efraín descendía acompañado de una antorcha cuya llama no oscilaba, como si respetara la gravedad de aquel lugar. «Estamos cerca del corazón silente», dijo Yago, con una voz que parecía más a un rezo que a una indicación. «¿Y crees que aún conserva poder?», preguntó el rey, visiblemente cansado, pero determinado. «No se trata de poder. Se trata de memoria», respondió Yago. «Aquí duermen los nombres de los que fundaron el lenguaje que moldeó el mundo». Entraron en una sala hexagonal, con 6 pilares esculpidos en obsidiana viva. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones cambiantes, y en el centro, un libro suspendido por cadenas flotantes giraba lentamente sobre un pedestal. Efraín se acercó. La luz de su antorcha hizo que las letras en las paredes se detuvieran. «¿Qué es esto?», susurró. «La voz de la tierra», dijo Yago. «No es un objeto. Es una intención. Solo responde a quien de verdad desea el fin de todas las cosas». El rey estiró la mano, pero el libro se alejó. «Aún no estás listo», sentenció Yago. «Tienes que escuchar lo que vino antes. El lenguaje de los antiguos no se aprende, se sobrevive». Mientras tanto, en las alturas de Vara, Lyra también se encontraba en una cámara secreta. Guiados por Braviel, habían encontrado un santuario oculto bajo una cascada helada. Dentro, una estatua de piedra de 2 caras, una sonriente, otra llorosa, sostenía una llama que no se extinguía. «Es aquí donde la tierra habla», dijo Braviel. «¿Habla o impone?», preguntó Milo, incómodo. Lyra se acercó a la llama. Al hacerlo, tuvo una visión, un vasto desierto cubierto de estatuas sin rostro. Una figura dorada, inmensa, dictaba órdenes en un idioma imposible. Los pueblos obedecían, pero ninguno sonreía. Despertó con un grito. Todos a su alrededor se acercaron. Milo la sostuvo. «¿Lo viste, verdad?», preguntó él. «No es poder lo que ofrecen, es vacío».
Silencio absoluto. Esa noche, Lyra escribió en su diario: si el precio de la paz es la muerte del alma, entonces esta guerra aún no ha terminado. De vuelta en Eliant, Efraín terminaba la lectura de una sección del libro. Sus manos temblaban. Dice que quien tome la voz ya no podrá hablar con los suyos. Se convierte en eco. ¿Eso somos para ellos? ¿Solo ruido que debe silenciarse? Yago asintió, pero su rostro mostraba algo más: deseo, fanatismo. ¿Y si el eco es todo lo que impide la armonía?, preguntó con fervor. Efraín se apartó. Por primera vez desde que bajó a esas criptas, sintió miedo. Ambos mundos, el de Lyra y el de Efraín, avanzaban en paralelo hacia una verdad compartida. El lenguaje antiguo no era una herramienta, sino una prueba. El que hablara con él, dictaría el destino del resto. La visión final del capítulo muestra a Lyra, sola frente al fuego, y a Efraín, frente al libro. Ambos murmuran la misma palabra sin saberlo. ¿Libertad? Y entonces, en lo más profundo del reino, una voz invoca susurra. Uno decidirá. El otro recordará. Ninguno volverá a ser humano. Las montañas de Vara amanecieron cubiertas por un velo de neblina púrpura. Lyra y su comitiva, exhaustos pero determinados, alcanzaron el umbral del Valle Silente, un lugar donde las brújulas enloquecían y los ecos no regresaban. Braviel caminaba al frente, sus pasos seguros sobre rocas que parecían susurrar antiguos nombres. Aquí las decisiones no se toman, dijo. Se revelan. Milo no se apartaba de su hermana. Había visto cómo las visiones la afectaban. Lyra dormía poco, comía aún menos. En su mirada se mezclaban la urgencia de la rebelión con un temor ancestral que no podía nombrar. Al tercer día, alcanzaron un templo escarbado en la ladera. Tenía la forma de una calavera colosal cuyas cuencas eran entradas. Las paredes exteriores estaban cubiertas de escrituras en espiral, imposibles de leer sin que sangraran los ojos. Dentro, el aire era pesado como plomo. En el centro del recinto, una plataforma circular rodeada de obeliscos vibraba con una energía inestable. Braviel se arrodilló y comenzó a entonar un cántico olvidado. Lyra, sin esperar instrucciones, pisó la plataforma. El mundo desapareció. Se encontró en una llanura vacía bajo un cielo sin estrellas. Frente a ella, una figura encapuchada la observaba con ojos de cristal. «Has venido a preguntar», dijo la figura sin mover los labios. «Pero la pregunta no es qué quieres, sino qué estás dispuesta a perder». «Quiero paz», respondió Lyra. «Pero no a costa de ser una esclava». «Entonces tendrás guerra», replicó la figura. «Y más pérdida de la que puedas imaginar». En el mismo instante, al otro lado del mundo, Efraín cabalgaba hacia las ruinas de Barnat, donde las escrituras aseguraban que el alma del oráculo podía ser escuchada sin intermediarios. Iba solo, dejando a Yago atrás, con el corazón lleno de dudas y la mente colmada de visiones. Durante la noche, fue atacado por sombras sin forma. Espíritus del pasado, fragmentos de los reyes que usaron la voz antes que él. Cada uno lo acusaba. ¿Qué derecho tienes tú a decidir por todos?, decía uno. ¿Acaso conoces el dolor del silencio eterno?, gritaba otro. Efraín, arrodillado, respondió: no quiero mandar. Quiero acabar con el sufrimiento. Las sombras se esfumaron. Frente a él apareció una puerta en mitad de la nada, y al cruzarla, llegó al mismo lugar que Lyra, pero desde otra orilla. Ella lo vio. Él la reconoció. «Tú», dijeron al unísono. Ambos quedaron en silencio. La figura encapuchada reapareció. Solo uno puede llevar la voz. Solo uno decidirá. El otro deberá callar o destruir. El capítulo culmina con ambos colocándose frente a un altar donde un artefacto de cristal puro flota y vibra con el pulso del mundo. Lyra tiembla. Efraín duda. Milo, desde el templo, grita su nombre, pero ella no lo escucha. Y las montañas tiemblan. El aire que rodeaba el altar era inmóvil, como si el tiempo hubiera contenido el aliento. Lyra y Efraín se miraban sin palabras. Había una historia detrás de sus ojos, una guerra personal que ninguno deseaba contar. Y entre ambos, la voz de la tierra vibraba como un corazón sin dueño. «No tenemos que enfrentarnos», dijo Efraín, rompiendo el silencio. «¿No es eso lo que tú representas?», replicó Lyra. «El trono, la opresión, las decisiones que otros tomaron por nosotros. Yo perdí tanto como tú», respondió él con amargura. «Pero estoy aquí porque creo que aún podemos salvar algo. No todo está perdido». Lyra bajó la mirada hacia el cristal flotante. En su superficie danzaban imágenes de un mundo en paz. Campos verdes, niños corriendo, cielos limpios.
Pero todo estaba en silencio. Un silencio absoluto, aterrador. ¿Y si esta paz es solo una muerte lenta?, susurró ella. Ambos se apartaron del altar, al mismo tiempo. Fue entonces que Braviel y Milo entraron en la cámara. Milo corrió hacia Lyra. No puedes tomarlo. Ninguno de ustedes. No sin saber lo que cuesta. Braviel, en cambio, miró a Efraín con una mezcla de reverencia y temor. Majestad, si no lo toma usted, lo tomará ella. Y el mundo cambiará de forma que no podremos controlar. Efraín cerró los ojos. El eco de las palabras del libro volvía a él. Solo el que renuncia a la paz podrá forjar una paz eterna. Lyra se giró hacia Milo. ¿Y si yo pudiera usarlo, no para dominar, sino para romperlo? Para destruir la voz antes de que otros la usen. Eso también es decidir por todos, dijo Milo. Y ese es el problema desde el principio. La tensión era insoportable. Finalmente, Efraín propuso lo impensable. Hagamos un pacto. Bajaremos del altar juntos. Nadie toma la voz. Y juntos, buscaremos otra salida. Lyra dudó. Miró el artefacto. Miró a su hermano. Y en un momento de rara lucidez, asintió. Un pacto entonces. Pero si uno de nosotros traiciona, entonces el otro deberá detenerlo, completó Efraín. Así se selló el pacto. La llama y el hielo, la rebelión y el trono, decidieron caminar juntos. Durante los días siguientes, exploraron el templo en busca de más respuestas. Descubrieron cámaras llenas de visiones, pasadizos que mostraban futuros alternativos. En uno, Lyra era emperatriz de un mundo mudo. En otro, Efraín se convertía en una estatua, guardián eterno de una civilización olvidada. Yago, desde la distancia, observaba todo. Había seguido al rey en secreto. Lo vio firmar el pacto. Lo vio dudar. Y en su corazón nació una nueva certeza: la voz no debía ser sellada. Debía ser liberada. La noche antes de dejar el templo, Lyra y Efraín se sentaron frente a una fogata. Hablaron por primera vez como iguales. Compartieron pérdidas. Hablaron de sus madres, de sueños rotos, de lo que significaba ser humano. ¿Crees que algún día habrá paz?, preguntó Lyra. Solo si aprendemos a vivir con nuestras contradicciones, respondió Efraín. El capítulo termina con una última visión, la voz, aún suspendida, parpadeando. Como si esperara. Y, en lo alto de las montañas, una tormenta se forma. La noche cayó pesada sobre las montañas de Vara. La tormenta que se formaba horas antes se convirtió en un rugido celestial que sacudía las paredes del templo. Rayos cruzaban el cielo como heridas de luz, y la nieve caía horizontal, empujada por vientos furiosos. Dentro del santuario, Lyra, Efraín, Milo y Braviel buscaban refugio en una cámara secundaria. Pero Yago no dormía. En lo más profundo del templo, junto al altar de la voz, había desactivado las runas de protección que mantenían el artefacto en letargo. Con las manos desnudas y los labios ensangrentados de tanto recitar las palabras antiguas, invocaba una ceremonia prohibida, la coronación del silencio. El rey dudó. La rebelde pactó. Solo yo tengo la voluntad de hacer lo necesario, murmuraba. El cristal comenzó a girar. Las paredes del templo vibraron con una frecuencia imposible, y los animales en el bosque huyeron como si la montaña misma hubiese despertado. Milo fue el primero en sentirlo. Un zumbido dentro del pecho, un vacío en la lengua. Se levantó de un salto. Algo anda mal. Corrieron hasta la cámara principal. La escena los golpeó como un puñal de hielo. Yago, de pie sobre el altar, con los ojos blancos y las venas negras, sostenía la voz de la tierra entre sus manos. «Aléjense», gritó. «Este mundo ha gritado suficiente. Es hora del orden». Efraín dio un paso adelante. «Yago, eso no te corresponde. No puedes hacerlo tú solo. ¿No lo ves? Ya lo he hecho». Con un gesto, Yago liberó la voz. Un pulso de energía silenciosa se expandió. El sonido desapareció. La nieve dejó de caer. El viento cesó. Las llamas se congelaron en mitad del movimiento. El mundo quedó en pausa. Lyra intentó gritar, pero no había voz. Milo cayó de rodillas. Efraín, desesperado, intentó tocar la voz, pero fue repelido por una fuerza invisible. Dentro de cada uno, las voces internas comenzaron a apagarse. No pensamientos, sino voluntad. El deseo de actuar, de resistir, de decidir. Todo se desvanecía. Yago bajó del altar. Caminaba como un dios, su túnica ondeando en un viento que ya no existía. Ahora hay paz, declaró mentalmente, proyectando su voz en sus mentes.
Una paz sin preguntas, sin errores, sin humanidad. Pero Milo, en un último gesto de fe, apretó contra su pecho el colgante de su madre. Un símbolo antiguo, grabado con la palabra esperanza en lengua olvidada. Y resistió. No, pensó. Y en ese acto, rompió el círculo. El sonido volvió. Primero como un crujido. Luego como un alarido de nacimiento. El mundo exhaló. Y Yago gritó. La voz vibró, descontrolada. Lira corrió hacia el altar. Efraín la siguió. Ambos tocaron la voz al mismo tiempo. Una explosión de luz cubrió el templo. Las visiones regresaron. Mundos destruidos. Mundos salvados. Infinitas posibilidades. Y una elección. Efraín miró a Lira. Tenemos que acabar con esto. Juntos, dijo ella. El capítulo termina con los dos levantando la voz una última vez. El cristal, ahora inestable, emite un pulso final. Y el mundo entero contiene el aliento. El pulso final de la voz no trajo calma. Trajo caos. El mundo entero, sacudido por la onda invisible que brotó del corazón del templo, comenzó a fracturarse. No físicamente, sino en su tejido más íntimo, las voluntades. Las ciudades se sumieron en un silencio que no era paz, sino vacío. Los pensamientos se aletargaron, los gestos se volvieron automáticos. Era como si la humanidad hubiera quedado suspendida entre dos respiraciones. Efraín y Lira, aún tomados de la voz, resistían. Una burbuja de conciencia los protegía, pero sabían que no duraría mucho. Milo, con el rostro pálido, sostenía la mano de su hermana, su medallón brillando con una luz tenue. Tenemos que llevarla lejos, dijo Efraín. Este lugar la alimenta. Aquí es más fuerte. ¿Y si no podemos contenerla?, preguntó Lira. ¿Y si ya es demasiado tarde? Braviel, herido pero lúcido, habló desde una esquina de la sala. La voz no domina por violencia. Domina por deseo. El deseo de que todo se detenga. De que el dolor cese. Solo quienes renuncien al consuelo podrán vencerla. Comprendieron entonces que la lucha no era contra Yago, ni siquiera contra la voz. Era contra la rendición. Contra la tentación de un mundo sin errores, pero también sin libertad. Descendieron la montaña bajo un cielo sin estrellas. Las aldeas estaban mudas, las gentes inmóviles. Algunos lo seguían con miradas vacías, otros simplemente se dejaban caer al suelo, dormidos sin sueño. Al llegar al valle de Helión, la voz comenzó a emitir pulsos más fuertes. Yago, que había desaparecido tras su caída, reapareció como un emisario. No caminaba, flotaba. Sus ojos eran pozos sin fondo. Ya no soy Yago, dijo, con una voz que parecía salir del viento. Soy el portador. Ustedes solo son ruido. Una nueva batalla comenzó. No con espadas, sino con ideas. Con visiones. Con memoria. Efraín revivió su infancia, las decisiones que lo llevaron al trono. Cada vez que quiso imponer orden, dejó heridas. Lira revivió a sus padres, su rabia, su sed de justicia. Y vio cuántas veces la justicia se había confundido con venganza. Milo, en cambio, se mantuvo firme. Cantaba. Una canción de cuna. Su madre la entonaba cuando todo parecía perdido. Y fue su canto el que abrió una grieta. Las personas del valle despertaron. Primero una niña. Luego un anciano. Luego docenas. La voz gritó en un lenguaje que no tenía forma. El cielo se oscureció. Y el mundo pareció a punto de romperse. Efraín y Lira se miraron. Solo había una forma de detenerlo: usar la voz contra sí misma. Hablarle en su propio idioma. Mostrarle lo que significaba ser humano. Unieron sus manos. No para dominar, sino para recordar. Para resistir. Y juntos, pronunciaron una palabra antigua, que no estaba en los libros. Piedad. El capítulo culmina con la voz fragmentándose. La luz se parte en 1000 reflejos. Y el silencio desaparece. Cuando la luz se dispersó, el mundo no volvió al que conocían. No por completo. Las montañas de Vara seguían en pie, pero el aire tenía un peso distinto. El cielo, antes púrpura y abrumado, estaba despejado por primera vez en meses. El eco de la voz, que durante siglos había sido un susurro en los rincones más oscuros del poder, se había extinguido. Lira y Efraín despertaron en el altar. La voz ya no vibraba entre sus dedos, sino que se había disuelto en fragmentos que flotaban en el aire como polvo de estrellas. Milo, arrodillado a su lado, los observaba con lágrimas y alivio. ¿Acabó?, susurró Efraín. No, dijo Lira, incorporándose con lentitud. Solo cambió.
Y tenían razón. En los días siguientes, noticias comenzaron a llegar de todo el reino. Algunos pueblos recuperaron la voz como quien sale de un sueño profundo. Otros se llenaron de miedo al darse cuenta de que el silencio no los había salvado, sino adormecido. Hubo revueltas pequeñas, grupos que aún creían que la voz podía ser reconstruida. Pero también hubo algo más: conversaciones, mesas comunes, discursos titubeantes pero sinceros. Yago no fue encontrado. Algunos decían que se había disuelto con la voz. Otros, que había regresado a las ruinas de los primeros consejos a esperar otra oportunidad. Su legado quedó como advertencia. En Balmor, Efraín abdicó. Se presentó ante el Consejo Ciudadano vestido como un hombre común. Yo goberné esperando ser el que pusiera fin a la guerra, dijo. Pero aprendí que nadie debe tener esa carga. Ni siquiera con buenas intenciones. Fue recibido con un aplauso tibio. No de veneración, sino de respeto. Lira regresó al sur. Reunió a su gente, les habló del pacto, del dolor y del renacimiento. Ya no era una comandante, sino una guía. Fundó el Círculo del Horizonte, una comunidad de escucha, diálogo y protección. Milo se convirtió en mediador entre los pueblos. Viajaba sin armas, con libros y canciones. Era recibido con desconfianza, pero dejaba atrás cambios pequeños y reales. Una tarde, en una aldea olvidada, una niña le preguntó: ¿Y ahora, habrá paz? Milo miró al cielo, pensó en la voz, en los gritos, en el silencio, en su hermana, en Efraín, en Yago, en los millones de rostros que no vería jamás, y dijo: habremos de crearla, cada día. Una y otra vez. El viento sopló suave. Las campanas de las cabras tintinearon. Y el mundo siguió, imperfecto, humano y vivo.